Baltimore Orioles vs Atlanta Braves, predicción MLB, 6 de julio de 2025. Orioles en Braves 11:35 de la mañana ET, Trevor Rogers abrirá por Baltimore. Rogers, en 4 aperturas, tiene una efectividad de 2.05 y whip de 0.86. El zurdo poncha al 20.9% con 7% de boletos. Su tasa de roletazos es de 45.9% con daño limitado por jonrón. Grant Holmes abrirá por Atlanta. Holmes ha aparecido en 18 juegos con una efectividad de 3.47 y whip de 1.24. El derecho poncha al 28.2% con 11.2% de boletos. Su tasa de roletazos es de 45.4% con 1.31 jonrones por cada 9 entradas. Baltimore batea para 230 como visitante. Braves batean 231 contra zurdos. Holmes en casa tiene una efectividad de 2.75. El bullpen de Orioles tiene efectividad de 3.45 en sus últimos 26 juegos. El bullpen de Atlanta en sus últimos 6 juegos tiene una efectividad de 2.33. Braves tienen récord de 56-18 al under en casa como favoritos de menos 150 o más en las últimas temporadas. Orioles tienen marca de 9-2 al under como underdog visitante entre más 1.25 y más 1.75. Juega Baltimore y Atlanta bajo 9. Cincinnati Reds vs Philadelphia Phillies, predicción MLB, 6 de julio de 2025. Reds en Phillies 1:35 de la tarde ET, Chase Burns abrirá por Cincinnati. Burns tiene 2 aperturas en las que permitió 8 carreras limpias con 8 ponches en 5 1/3 entradas. Fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2024 desde Wake Forest, con números de élite en las menores este año. Zach Wheeler abrirá por Filadelfia. Wheeler tiene 17 aperturas con una efectividad de 2.27 y whip de 0.91. El veterano posee una tasa de ponches de 32.9% con 6.1% de boletos. Su tasa de roletazos es de 39.1% con 0.84 jonrones por cada 9 entradas. Reds batean para 247 como visitantes. Filadelfia batea para 277 en casa. Su bullpen tiene efectividad de 3.22 en los últimos 6 juegos. Wheeler tiene efectividad de 0.58 en sus últimas 5 salidas. Cincinnati tiene récord de 0-2 al run line como visitante ante abridores con ERA de 3.20 o menor, con una pérdida de menos 2 unidades. Phillies tienen marca de 8-2 al run line en casa como favoritos de menos 200 o más, con un retorno de más 5.5 unidades. Juega Philadelphia en run line menos 1.5 carreras a más 1.00. Boston Red Sox vs Washington Nationals, predicción MLB, 6 de julio de 2025. Red Sox en Nationals 1:35 de la tarde ET, Garrett Crochet abrirá por Boston. Crochet tiene 18 aperturas con una efectividad de 2.34 y whip de 1.04. El zurdo tiene una tasa de ponches de élite del 31.5% con 7% de boletos. Su tasa de roletazos es de 47.8% con 0.78 jonrones por cada 9 entradas. Shinosuke Ogasawara abrirá por Boston, haciendo su debut en MLB. Estuvo lesionado del oblicuo y firmó un contrato de 2 años por $3.5 millones. En 3 aperturas en AAA tuvo una efectividad de 4.80 y whip de 1.33 en 15 entradas. Boston batea para 317 en sus últimos 5 juegos. Nationals batean para 228 contra abridores zurdos. Su bullpen tiene efectividad de 6.64 en casa. Nationals tienen récord de 6-10 en casa contra zurdos con una pérdida de menos 3.4 unidades. Juega Boston. Los Angeles Angels vs Toronto Blue Jays, predicción MLB, 6 de julio de 2025. Angels en Blue Jays, 1:35 de la tarde ET, Tyler Anderson abrirá por Los Ángeles. Anderson tiene 17 aperturas con una efectividad de 4.12 y whip de 1.34. El zurdo poncha al 19.3% y otorga boletos al 8.8%. Su tasa de roletazos es de 31.1% con 1.47 jonrones por cada 9 entradas. Kevin Gausman abrirá por Toronto. Gausman tiene 17 aperturas con una efectividad de 4.18 y whip de 1.11. El derecho poncha al 23.2% con 7.2% de boletos. Su tasa de roletazos es de 33.7% con 1.09 jonrones por cada 9 entradas. Toronto batea para 250 en 37 juegos diurnos.
Gaussman tiene una efectividad de 5.08 en sus últimas 5 salidas. El bullpen de Aniels en sus últimos 26 juegos tiene una efectividad de 3.80, y el de Blue Jays es de 4.61. Los Ángeles tiene récord de 11-10 como underdog visitante de más 1.50 o más con retorno de más 11.1 unidades. Toronto tiene marca de 3-2 en casa como favorito de menos 175 a menos 250 con pérdida de menos 0.7 unidades. Juega Los Ángeles más 1.56. Detroit Tigers vs Cleveland Guardians. Predicción MLB, 6 de julio de 2025. Tigers en Guardians 1:40 de la tarde ET. Tarik Skubal abrirá por Detroit. Skubal tiene 17 aperturas con una efectividad de 2.15 y whip de 0.83. El zurdo tiene una tasa de ponches de élite del 33.4% con solo 3.4% de boletos. Su tasa de roletazos es de 41.6% con 0.66 jonrones por cada 9 entradas. Gavin Williams abrirá por Cleveland. Williams tiene 17 aperturas con una efectividad de 3.86 y whip de 1.46. El derecho poncha al 21.9% con 13.1% de boletos. Tasa de roletazos de 44.2% con 1.25 jonrones por cada 9 entradas. Detroit batea para 227 como visitante en sus 11 juegos divisionales. Cleveland batea para 191 en sus últimos 5 juegos, pero su bullpen tiene una efectividad de 2.41. Skubal tiene efectividad de 1.89 en sus últimas 5 salidas. Guardians tienen récord de 5-0 al under como underdog entre más 1.75 y más 2.50. Juega Detroit y Cleveland bajo 7.5. New York Yankees vs New York Mets. Predicción MLB, 6 de julio de 2025. Yankees en Mets 1:40 de la tarde ET. Max Fried abrirá por New York Yankees. Fried tiene 18 aperturas con una efectividad de 2.13 y whip de 0.94. El zurdo poncha al 23.7% y otorga boletos al 5.1%. Su tasa de roletazos es de 52.7% con 0.71 jonrones por cada 9 entradas. Brandon Waddle abrirá por New York Mets. Waddle ha aparecido en 7 juegos con una efectividad de 2.55 y whip de 1.13. El zurdo poncha al 16.7% y da boletos al 6.9%. Su tasa de roletazos es de 34.5% con 1.02 jonrones por cada 9 entradas. New York Yankees batea para 249 en sus últimos 28 juegos. Mets batean 230 contra abridores zurdos. Fried tiene efectividad de 1.75 en 8 aperturas diurnas. El bullpen de Mets en casa tiene una efectividad de 3.21. Tienen récord de 6-3 al under en casa frente a zurdos. Juega Yankees y Mets bajo el total. Milwaukee Brewers vs Miami Marlins. Predicción MLB, 6 de julio de 2025. Brewers en Marlins 1:40 de la tarde ET. Brandon Woodruff abrirá por Milwaukee. Será su debut de temporada 2025, tras una cirugía en el hombro. En 2023, tuvo 11 aperturas con efectividad de 2.28 y whip de 0.82. Ponchó al 29.2% y dio boletos al 5.9%. Su tasa de roletazos fue de 36.5% con 1.21 jonrones por cada 9 entradas. Trabajó 42 entradas de rehabilitación en ligas menores con buenos resultados. Edward Cabrera abrirá por Miami. Cabrera tiene 14 aperturas con efectividad de 3.41 y whip de 1.28. Poncha al 25% y otorga boletos al 10%. Tasa de roletazos de 45% con 1.01 jonrones por cada 9 entradas. Milwaukee batea para 264 como visitante. Miami batea para 233 en sus últimos 5 juegos. El bullpen de Brewers tiene efectividad de 1.77 en sus últimos 5 encuentros. Tienen récord de 12-6 como visitantes contra equipos con bullpen con ERA de 4.20 o más. Miami tiene marca de 4-11 en casa ante equipos con porcentaje de victorias entre 540 y 620. Juega Milwaukee menos 121. Tampa Bay Rays vs Minnesota Twins. Predicción MLB, 6 de julio de 2025. Rays en Twins 2 de la tarde ET. Drew Rasmussen abrirá por Tampa Bay. Rasmussen tiene 17 aperturas con efectividad de 2.78 y whip de 1.00. El derecho poncha al 22% y da boletos al 6.2%.
Tasa de roletazos de 50.6% con 0.93 jonrones por cada 9 entradas. Joe Ryan abrirá por Minnesota. Ryan tiene 17 aperturas con efectividad de 2.75 y whip de 0.87. Poncha al 28.2% y otorga boletos al 5.2%. Su tasa de roletazos es de 39.1% con 1.01 jonrones por cada 9 entradas. Rays batean para 262 en sus 35 juegos diurnos. Twins batean para 166 en sus últimos 5 encuentros. Su bullpen en casa tiene una efectividad de 5.03. Tampa Bay tiene récord de 12-7 como underdog visitante entre más 1.00 y más 1.50 con retorno de más 8.3 unidades. Minnesota tiene marca de 4-6 en casa contra abridores de la Liga Americana con ERA de 3.70 o menor, con una pérdida de menos 3.9 unidades. Juega Tampa Bay más 1.00. Chicago White Sox vs Colorado Rockies, predicción MLB, 6 de julio de 2025. White Sox en Rockies 3 de la tarde, ET, Shane Smith, abrirá por Chicago. Smith tiene 16 aperturas con efectividad de 3.86 y whip de 1.31. El derecho poncha al 21.4% con 10.1% de boletos. Su tasa de roletazos es de 41.6% con 0.68 jonrones por cada 9 entradas. Chase Dollander abrirá por Colorado. Dollander tiene 14 aperturas con una efectividad de 6.65 y whip de 1.51. El derecho poncha al 17.2% y da boletos al 10%. Tasa de roletazos de 44.7% con 2.08 jonrones por cada 9 entradas. Chicago batea para 216 en sus últimos 5 juegos y Rockies para 285. Smith tiene una efectividad de 9.00 en sus últimas 4 salidas. Ambos bullpens están en buena forma. White Sox tienen récord de 4-16 como visitantes frente a equipos perdedores con una pérdida de menos 9.4 unidades. Juega Colorado más 1.04. Kansas City Royals vs Arizona Diamondbacks, predicción MLB, 6 de julio de 2025. Royals en Diamondbacks 4 de la tarde, ET, Michael Lorenzen abrirá por Kansas City. Lorenzen tiene 17 aperturas con una efectividad de 4.95 y whip de 1.37. El derecho poncha al 19.5% y da boletos al 7%. Tasa de roletazos de 38.4% con 1.65 jonrones por cada 9 entradas. Anthony DeSclafani abrirá por Arizona. Tiene 4 juegos con efectividad de 4.82 y whip de 1.18. Poncha al 23.1% y da boletos al 5.1%. Tasa de roletazos de 48.1% con 2.89 jonrones por cada 9 entradas. Firmó en junio tras salirse de su contrato en ligas menores con Yankees. En AAA tuvo efectividad de 4.50 y whip de 1.65 en 5 salidas. Kansas City batea para 271 en 25 juegos contra la Liga Nacional. Arizona batea para 227 en sus últimos 6 juegos. El bullpen de Royals como visitante tiene ERA de 3.26. El bullpen de Diamondbacks en juegos diurnos tiene una efectividad de 6.02. Royals tienen marca de 9-5 como visitantes frente a equipos perdedores con retorno de más 4.8 unidades. Diamondbacks tienen récord de 9-14 en casa contra equipos perdedores con pérdida de menos 14.8 unidades. Juega Kansas City más 1-2-1. Houston Astros vs Los Ángeles Dodgers, predicción MLB, 6 de julio de 2025. Astros en Dodgers 4 de la tarde, ET, Colton Gordon abrirá por Houston. Gordon tiene 9 aperturas esta temporada con una efectividad de 4.37 y whip de 1.41. El zurdo poncha al 20.7% y da boletos al 3.5%. Su tasa de roletazos es de 35.6% con 1.79 jonrones por cada 9 entradas. Emmett Sheehan abrirá por Los Ángeles. Sheehan hizo una apertura permitiendo una carrera limpia con 6 ponches en 4 entradas. En 2023 lanzó en 13 juegos con una efectividad de 4.92 y whip de 1.19 en 61 tercio entradas. Regresa de una cirugía Tommy John. En AAA tuvo ERA de 4.58 y whip de 1.05 en 5 aperturas. Houston batea para 321 en sus últimos 6 juegos. Dodgers batean 276 en 24 juegos diurnos con 38 jonrones.
El bullpen de Dodgers en casa tiene una efectividad de 4.61. Houston tiene récord de 3-1 al over como visitante ante equipos que promedian 1.25 jonrones por juego o más. Dodgers tienen marca de 8-1 al over en casa en juegos diurnos. Se espera clima de 82 grados con viento soplando hacia afuera. Juega Houston y Los Ángeles over el total. Pittsburgh Pirates vs Seattle Mariners, predicción MLB, 6 de julio de 2025. Pirates en Mariners 4 de la tarde ET, Paul Skenes abrirá por Pittsburgh. Skenes tiene 18 aperturas con una efectividad de 2.03 y whip de 0.92. El derecho poncha al 26.8% y da boletos al 7%. Tasa de roletazos de 47.9% con daño limitado por jonrón. George Kirby abrirá por Seattle. Kirby tiene 8 aperturas con una efectividad de 4.85 y whip de 1.17. Poncha al 23.4% y otorga boletos al 5.1%. Su tasa de roletazos es de 43.1% con 1.48 jonrones por cada 9 entradas. Pittsburgh batea para 213 como visitante. Seattle batea para 226 en casa. Skenes tiene una efectividad de 1.79 en 10 aperturas fuera de casa. Kirby tiene una efectividad de 3.10 en sus últimas 5 salidas con 30 ponches en 29 entradas. Ambos bullpens están en excelente forma. Pittsburgh tiene récord de 17-10 frente a equipos con bullpen con whip de 1.35 o menor. Seattle tiene marca de 4-1 al under en sus últimos 5 juegos en casa. Juega Pittsburgh y Seattle bajo 7. St. Louis Cardinals vs Chicago Cubs, predicción MLB, 6 de julio de 2025. Cardinals en Cubs 6 de la tarde ET, Eric Feda abrirá por St. Louis. Feda tiene 17 aperturas con una efectividad de 4.56 y whip de 1.42. El derecho poncha al 14.3% con 10.3% de boletos. Su tasa de roletazos es de 38.5% con 0.97 jonrones por cada 9 entradas. Matthew Boyd abrirá por Chicago. Boyd tiene 17 aperturas con una efectividad de 2.65 y whip de 1.08. El zurdo poncha al 22.1% con 5.6% de boletos. Su tasa de roletazos es de 36% con 0.91 jonrones por cada 9 entradas. Chicago batea para 234 en casa contra rivales divisionales. Feda tiene mejores números como visitante. El bullpen de Cardinals tiene efectividad de 2.96 en sus 28 juegos divisionales. Tienen récord de 5-4 como visitantes ante equipos con porcentaje de victorias entre 540 y 620, con retorno de más 2 unidades. Juega St. Louis más 1.80. Texas Rangers vs San Diego Padres, predicción MLB, 6 de julio de 2025. Rangers en Padres 9 de la noche ET, Jack Leiter abrirá por Texas. Leiter tiene 14 aperturas con una efectividad de 4.29 y whip de 1.30. El derecho poncha al 19.1% y da boletos al 10.5%. Su tasa de roletazos es de 40.1% con 1.14 jonrones por cada 9 entradas. Kyle Hart abrirá por San Diego. Hart tiene 6 aperturas con una efectividad de 6.66 y whip de 1.36. El zurdo poncha al 15.5% y otorga boletos al 5.5%. Su tasa de roletazos es de 28.2% con 2.81 jonrones por cada 9 entradas. Texas batea para 226 como visitante. Leiter tiene una efectividad de 5.47 en sus últimas 5 salidas. Hart tiene mejores números en casa, con efectividad de 4.02 y whip de 0.83 en 15 y 2/3 entradas. Texas tiene marca de 2-8 como visitante frente a zurdos con una pérdida de menos 5.4 unidades. Padres tienen récord de 15-8 en casa frente a equipos con récord perdedor, con más 1.9 unidades. Juega San Diego, San Francisco Giants vs Athletics, predicción MLB, 6 de julio de 2025. Giants en Athletics 10 de la noche ET, Hayden Birdsong abrirá por San Francisco. Birdsong ha aparecido en 19 juegos con una efectividad de 4.30 y whip de 1.40. El derecho poncha al 23% y da boletos al 10.4%. Tasa de roletazos de 34.9% con 1.34 jonrones por cada 9 entradas. Jacob López abrirá por Athletics. López tiene 12 apariciones con una efectividad de 3.88 y whip de 1.34.
El zurdo poncha al 27.2% y otorga boletos al 8.7%. Tasa de roletazos de 21.3% con 1.36 jonrones por cada 9 entradas. San Francisco batea para 222 como visitante. Athletics batean para 264 en casa. Birdsong tiene una efectividad de 7.54 en sus últimas 5 aperturas. López tiene una efectividad de 1.37 en sus últimas 5 salidas. El bullpen de Giants tiene efectividad de 5.79 en sus últimos 6 juegos. Giants tienen récord de 0-3 como visitantes frente a abridores de la Liga Americana con ERA de 3.70 o menor, con pérdida de menos 3.7 unidades. Juega Athletics -109.